Mi esposa siseó. Quédate atrás. No me avergüences. 30 segundos después, la multimillonaria pasó junto a ella y vino directo hacia mí. Yo estaba de pie detrás de una columna de mármol cuando Elena Vargas tomó mis manos. No las estrechó, las tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes. No miró mi smoking. Miró mi muñeca, la pálida cicatriz que se extendía como un signo de interrogación desde un trabajo que salió mal 20 años antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La sala seguía vibrando con jazz, risas y el suave tintineo de las copas. Pero por un segundo, todo quedó en silencio. Te he estado buscando durante 28 años, susurró. Alguien dejó caer un vaso. No tuve que voltear para saber quién fue. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra reprimida, volvió de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida. La gala era la noche de Isabel. Lo había dicho al menos 3 veces en el viaje desde Radford, mientras se alisaba el vestido y se retocaba el lápiz labial en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a una recaudación de fondos. La nueva dueña estaba en la ciudad, dijo. Los donantes estarían observando. La imagen importaba. Solo quédate atrás, me dijo mientras entrábamos en la fila del ballet junto al río. Déjame a mí las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. Dentro, el salón de baile olía a cera para muebles caros, a perfume y a algo floral que salía por los conductos de ventilación. Un trío tocaba jazz suave cerca de las ventanas. Las luces del río parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Isabel se deslizó delante de mí, con los tacones repiqueteando y los hombros erguidos. Parecía estar en su elemento. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. Mis manos. Mis manos eran el problema. Las notó en el baño. Me agarró la muñeca como si estuviera mirando un reloj. Por Dios, Tomás dijo, bajando la voz. Se ven ásperas. Son manos, dije. Ella rodó los ojos y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, solo cubre lo peor. Me quedé mirando la mancha beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el lugar donde un cable con corriente me mordió en el 2003 cuando un interruptor estaba mal etiquetado y el dueño de la casa juró que todo estaba apagado. Esto es por el trabajo, dije. Y esto es por el éxito, dijo ella, señalando hacia el salón. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me lavé la crema en el lavabo, viéndola desaparecer por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar en la sala y ella hizo lo que siempre hacía, me colocó detrás de su hombro, medio paso atrás, lo suficientemente cerca para traerle una bebida, lo suficientemente lejos para ser invisible. Quédate atrás, siseó cuando se acercó un grupo de ejecutivos. No me avergüences. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Isabel se reía de chistes que ya había oído antes. Hablaba de liderazgo, cultura y ética como si fueran inventos personales. La gente asentía. Las copas tintineaban. Nombres que no reconocía flotaban en el aire. Entonces la música bajó y una onda recorrió la sala. Las cabezas se giraron. Los teléfonos desaparecieron. La dueña había llegado. Elena Vargas se movía como si no necesitara permiso. 50 y tantos años, un sencillo vestido negro, el pelo recogido, sin joyas que llamaran la atención, lo que probablemente significaba que sí lo hacían. Daba la mano mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban. Buscando. Isabel se enderezó, levantó su copa y dio un paso adelante con una sonrisa que yo conocía bien. Elena no la vio. Pasó de largo la sonrisa, el brindis, y vino directo hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se fijó en la mía y la sostuvo. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas abiertas. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. Detrás de ella, la sala reaccionó. Una inhalación brusca.
El fino sonido del cristal contra la piedra. La copa de Isabel se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Elena e intenté hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Todo lo que pude decir fue, creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza, solo una vez. No dijo. No me equivoco. Isabel se abrió paso, el color desapareciendo de su rostro. Elena, señora Vargas, este es mi esposo, Tomás. Es electricista sindicalizado. Drackfer, dijo Elena suavemente sin apartar la vista de mí. Isabel se quedó helada. Me sentí pequeño y grande a la vez, visto de una manera en que no me habían visto en años, en décadas. La música volvió a sonar, torpemente. Alguien se rió demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer los cristales. Elena apretó mis manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Luego se fue, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Isabel me miró como si yo hubiera incendiado el edificio. ¿Qué fue eso?, exigió, con la voz tensa. ¿Qué le dijiste? No le dije nada. Ella me lo dijo a mí. Su mandíbula se tensó. Se agachó para recoger su bolso, luego se enderezó, recuperando toda la compostura. Ve por otra bebida, dijo. Y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en mi pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera entreabierto. Observé a Elena desde el otro lado de la sala mientras Isabel subía al escenario elogiando la integridad y la visión. Vi a los donantes inclinarse. Vi a la gente mirarme, ahora con curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi lugar, o porque me habían dicho que lo hiciera. No sabía por qué Elena me había estado buscando. No sabía lo que ella sabía. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. No dormí esa noche. Isabel yacía a mi lado, rígida como una tabla, dándome la espalda. La habitación del hotel estaba en silencio, excepto por el zumbido del tráfico a lo largo de Baker Drive y la sirena ocasional que rebotaba en el río. Miré al techo, repasando el rostro de Elena una y otra vez, como sus ojos habían ido directamente a mis manos, cuán segura había sonado cuando dijo mi nombre. 28 años. Por la mañana, Isabel ya estaba vestida. Estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. Cuando notó que la estaba observando, me dio la espalda. En el viaje de vuelta a Drackfer, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el periódico local cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Chicago. Tomás Rivera, preguntó una mujer cuando contesté. Sí. Soy Elena Vargas. Cerré los ojos. Nos encontramos en un restaurante justo al lado de Alpine Road, del tipo con asientos de vinilo y una campana en la puerta que todavía sonaba cuando entrabas. Elena ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos juntas alrededor de una taza desconchada. Sin séquito, sin asistente, solo ella. Todavía lo tomas, solo dijo mientras me deslizaba en el asiento. Nunca dejé de hacerlo, dije. Ella sonrió, la más leve curva de su boca, y por un segundo, la vi más joven, el sol en su cabello, riendo en las gradas con una bandeja de cartón de nachos en equilibrio sobre sus rodillas. ¿Te acuerdas?, dije. Recuerdo todo, dijo. Ese es el problema. Me contó que había vuelto a la ciudad una vez, años atrás. Pasó en coche por el viejo campo en Boylan. La valla de tela metálica estaba oxidada. El césped del jardín estaba irregular. Pero todavía podía verme al bate en el 95, final de la séptima, 2 outs. El sonido del bate. La forma en que todo el lugar se puso de pie a la vez. Le dije a mi compañera de cuarto que me iba a casar contigo, dijo como si estuviera hablando del tiempo. Me reí, corto y sorprendido. Ni siquiera podía permitirme un coche en ese entonces. Tenías algo mejor, dijo. Eras constante. El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada.
El sabor del polvo. La voz de mi padre desde las gradas antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol, sobre el funeral, las facturas, el trabajo en la planta que se convirtió en un aprendizaje, luego en una tarjeta del sindicato. Te escribí, dijo en voz baja. Después de mudarme. Llamé. Incluso pregunté por ti. Nunca recibí nada, dije. Ella asintió como si esperara esa respuesta. Lo sé. No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre cómo Ragnar estaba cambiando, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, solo escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitas entender el papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad. Esa noche, Isabel notó la tarjeta. ¿Quién es Elena Vargas?, preguntó. Demasiado casual. Alguien de mi pasado, dije. Ella sonrió sin calidez. Qué curioso cómo el pasado aparece justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que podría haber sido. Y luego pensé en mi cuenta de jubilación, porque por primera vez, me di cuenta de que no podía recordar el último estado de cuenta que había visto. Yo no busqué problemas. Los problemas me buscaron a mí en forma de un sobreperdido. Cada trimestre, como un reloj, solía haber un estado de cuenta grueso esperando en el buzón cuando llegaba a casa del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión, cosas aburridas, cosas reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con corriente se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobre no había aparecido en un tiempo. Al principio, me dije que ahora todo era digital. Isabel lo había dicho más de una vez, sin papel es más limpio, Tomás, pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba tuercas y etiquetaba paneles, mientras tomaba café en la sala de descanso, mientras conducía a casa pasando por el antiguo salón del sindicato en East State Street. Esa noche, Isabel estaba al teléfono cuando entré. Lo sé, dijo, riendo suavemente. Él no entiende de números. Yo me encargo. Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se enfrió. Más tarde, después de que ella subiera, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de impuestos y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero la carpeta azul jubilación había desaparecido. Revisé el archivador, el armario del pasillo, el estante del garaje donde guardábamos los manuales viejos. Nada. Isabel, la llamé. Bajó lenta, cuidadosamente. ¿Qué? ¿Dónde está la carpeta de la jubilación? Frunció el ceño como si hubiera preguntado algo tonto. ¿Para qué la necesitas? Solo quiero verla. Ella hizo un gesto con la mano. Ahora todo está en línea. No tienes que preocuparte por eso. Sí, me preocupo, dije. Siempre la he revisado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de suavizarlos. Tomás, estás cansado. Has estado distraído desde esa gala. Déjame encargarme de esto. Esa palabra de nuevo. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y miré al techo de la misma manera que lo había hecho en Chicago, escuchando los crujidos de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, pasé por la cooperativa de crédito en mi hora de almuerzo. La mujer del mostrador me conocía. Habíamos ido al mismo instituto, aunque ella iba un año por detrás. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y luego levantó la vista. Tu dirección de correspondencia fue cambiada, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó. A un apartado de correos en la ciudad. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Quién autorizó eso? Miró la pantalla. Tu esposa. Poder notarial. La miré fijamente. Nunca firmé un poder notarial. Se mordió el labio. Está en el archivo, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblando sobre el volante. Cada semáforo en rojo parecía más largo que el anterior. Esa tarde,
Le pedí a Isabel que se sentara. Fui a la cooperativa de crédito, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué harías eso? Dicen que cambiaste la dirección de correspondencia y que tienes poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que la hubiera interrumpido en su trabajo. Era más fácil así. Se te olvidan las cosas. No se me olvida mi propio nombre. No seas dramático. Pedí ver los papeles. Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa, con pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba en ella. ¿Ves?, dijo suavemente. Firmaste. Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó una pila de formularios después de la cena, diciendo que eran actualizaciones para el seguro y los beneficios. Había firmado donde ella señaló. Dijiste que esto era rutinario. Lo era, dijo. Estás dándole demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a doler la cabeza. Tomás dijo, bajando la voz. Te estás confundiendo. Eso pasa. Esa palabra, confundido, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, ya de pie. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Elena. El contador forense que me había recomendado se reunió conmigo en un restaurante cerca del antiguo centro comercial, con un bloc de notas legal entre nosotros y una jarra de café quemado sobre la mesa. Habló claro, me explicó cómo se podían desviar las cuentas, cómo funcionaba la entrega sin papel, lo fácil que era mover las cosas sin levantar alarmas si uno de los cónyuges controlaba el flujo de información. No estás loco, dijo. Y no estás solo. En el camino a casa, me detuve en el estacionamiento de un supermercado y me quedé sentado, con las manos en el volante. Pensé en la forma en que Isabel se había reído por teléfono, en cómo le había dicho a la gente que yo no entendía de números, en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber explotado. Podría haber gritado, haber arrojado la carpeta por la habitación, haber exigido respuestas. En cambio, hice algo que mi padre me había enseñado después de que me expulsaran de un partido por enojo en el 95. Fui despacio. Anoté todo, fechas, palabras, cambios. Y por primera vez, no me quedé atrás. Isabel se volvió más astuta en el momento en que se dio cuenta de que yo me había vuelto curioso. No fue una confesión completa ni una pelea a gritos. Fue más sutil, como un buen ladrón que no activa la alarma, solo cambia el código y sonríe mientras tú forcejeas con la manija. 2 días después de que preguntara por la cooperativa de crédito, llegué a casa y encontré los cajones del escritorio reorganizados. No desordenados, peor, limpios, vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía un candado nuevo. Del tipo plateado y barato que compras en la ferretería. ¿Qué es eso?, pregunté, señalándolo. Isabel no levantó la vista de su portátil. Privacidad. Ahí también hay cosas mías. Hizo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Tus cosas están en el garaje. Fui al garaje y abrí la vieja caja de plástico donde guardábamos manuales y garantías. Había bombillas, cinta adhesiva, una bolsa de adornos navideños y un directorio de la iglesia plastificado de 2012. Ni rastro de la carpeta de jubilación. Esa noche, ella se sentó en el sofá, hojeando una revista como si todo fuera normal. Tomás dijo sin levantar la vista. Hablé con el Departamento Legal de Recursos Humanos hoy. Se me encogió el estómago. ¿Sobre qué? Sobre ti, dijo, y finalmente me miró a los ojos. Has estado actuando extraño desde la gala. Dejé que eso reposara por un segundo. El descaro. La forma en que podía torcer la realidad hasta que yo era el problema. Pregunté a dónde fueron nuestros estados de cuenta de jubilación. Y te respondí, dijo. Sin papel, más limpio, menos desorden. No soy un desorden, dije. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu cobertura médica, Tomás? Parpadeé.
¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos, suave por fuera, de hierro por dentro. Has estado trabajando a tiempo parcial últimamente. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, eso va a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es solo la realidad, dijo. A nuestra edad, no podemos permitirnos cometer errores. Tú no entiendes cómo funcionan estos beneficios. Ahí estaba de nuevo. Esa frase que había estado usando como un martillo. Tú no entiendes. Quería gritar. Quería decirle que había cableado la mitad del parque industrial en el extremo sur de la ciudad y que nunca había dejado de entender la diferencia entre un cable vivo y uno neutro. Pero esto no era eléctrico. Esto era personal. Era alguien tratando de hacerme dudar de mi propia mente. Así que hice lo único que ella no esperaba. Asentí. De acuerdo, dije en voz baja. Muéstrame. Sus ojos se entrecerraron. ¿Mostrarte qué? Las cuentas, dije. Inicia sesión ahora mismo. Dudó lo justo para decirme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió su portátil y lo giró hacia mí, sus dedos volando sobre las teclas. Solo te vas a abrumar, dijo. Lo intentaré, dije. Inició sesión rápidamente, como un mago practicado. La pantalla parpadeó. Aparecieron números. Se desplazó rápidamente, demasiado rápido, y luego cerró el portátil de golpe. ¿Ves?, dijo. Todo está bien. Eso no es mostrarme, dije. Sí lo es, espetó, y luego suavizó su tono. Tomás, no estás pensando con claridad. La miré fijamente, a la mujer que había defendido en funerales, fiestas y reuniones de padres y maestros. La mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro en el autocine cuando todavía reíamos. Estoy pensando con más claridad que en años, dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino del esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública de Radford. A mi yo más joven le habría parecido gracioso. Yo, el tipo que preferiría reconstruir un motor que restablecer una contraseña, sentado en una computadora pública con gafas bifocales en la nariz como si de repente me hubiera convertido en mi padre. Pero lo hice. Saqué mi teléfono y llamé de nuevo al contador forense. De acuerdo, dije. Háblame como si tuviera 5 años. Él se rió entre dientes. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió lentamente. Recuperación de correo electrónico, preguntas de seguridad, autenticación de 2 factores. Me peleé con el teclado de la biblioteca como si estuviera cubierto de grasa. Mis dedos seguían pulsando las teclas equivocadas. Murmuré entre dientes y recibí una mirada de una bibliotecaria adolescente como si hubiera insultado a su gato. Después de 40 minutos, finalmente logré entrar en una cuenta de correo electrónico antigua. Isabel no sabía que todavía tenía acceso a una que había usado cuando el programa de aprendizaje del sindicato nos obligaba a hacer módulos en línea. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección, una confirmación de actualización de beneficiario que nunca había visto porque había sido enviada a la nueva bandeja de entrada sin papel que Isabel controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chirriaba como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir, me detuve en el restaurante de East State Street y me reuní con el abogado que Elena me había recomendado. Tenía unos 60 años, vestía un traje sencillo y hablaba como un tipo que había pasado décadas viendo a la gente mentir bajo luces brillantes. No necesitas ser ruidoso, me dijo, golpeando la pila de papeles. Solo necesitas ser preciso. No estoy tratando de arruinarla, dije. Levantó la vista. Entonces ya le llevas ventaja. Ese fin de semana, Isabel organizó un brunch para donantes en nuestra casa. No me preguntó, me informó. Quédate arriba, dijo, arreglando flores en un jarrón como si estuviera audicionando para una revista. Estamos discutiendo iniciativas de liderazgo. Casi me reí. Liderazgo en mi propia casa. Había planeado evitarlo, seguir reuniendo pruebas en silencio,
Pero luego oí a una de las esposas de los donantes decir en la entrada: Isabel, tu casa está tan curada. ¿Curada? Como un museo. Como si yo fuera una exhibición polvorienta en la trastienda. Algo en mí se rompió, no en ira, sino en resolución. Bajé las escaleras, no con un smoking esta vez, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados, una camisa de botones lisa que había planchado yo mismo. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, como si hubiera entrado desnudo. Tomás siseó, apenas moviendo los dientes. ¿Qué estás haciendo? Vivo aquí, dije. Un par de personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo canoso con un blazer, miró mis botas y sonrió como si lo aprobara. ¿Son unas Red Wings?, preguntó. Sí, dije. Él asintió. Buenas botas. Mi padre las usó toda su vida. La sonrisa de Isabel se congeló en su rostro. Por un segundo, no fui invisible. Esa noche, después de que todos se fueron, Isabel me acorraló en la cocina. Me avergonzaste, dijo, con la voz temblando de ira. Me apoyé en el mostrador y la miré con calma. Tú me has estado avergonzando a mí durante años. Su cara se puso roja. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te habló en una gala? No respondí a eso. No le di nada que pudiera torcer. En cambio, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Viejos recortes de béisbol, una foto de equipo descolorida y una cinta de casete con la letra de Elena, verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera volver al pasado, sino porque me recordaba que solía ser un hombre que se paraba en la caja de bateo y no se inmutaba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Elena. Sin corazones, sin palabras dulces, solo una hora y un lugar. Una cafetería cerca del centro de Radford. Tranquila, neutral. Cuando nos encontramos, parecía cansada de una manera que el dinero no puede arreglar. No crecí así, dijo, mirando a su alrededor como si todavía no pudiera creer que era dueña de empresas. Mi primer apartamento tenía una gotera en el techo. Aprendí a guardar los recibos porque nadie más iba a mantenerme a salvo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero en efectivo. Era acceso, copias de políticas corporativas, un resumen de los procedimientos de cumplimiento, los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Isabel en recursos humanos. Tu historia necesita luz del día, dijo. No drama, luz del día. Tragué saliva. Va a venir por mí. Elena asintió una vez. Entonces haremos esto bien. Salí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como un cinturón de herramientas. Isabel pensó que había cerrado el archivador con llave. No se había dado cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, cena de premios de ética y liderazgo, con el nombre de Isabel en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo casi parecido a la lástima, porque ella estaba construyendo toda su vida sobre la imagen. Y yo finalmente sostenía los papeles que podrían derribarla en silencio, legalmente, un dominó a la vez. El salón de baile estaba más ruidoso esta vez, no por la música, sino por las voces. Voces bajas, superpuestas, seguras, que pertenecían a personas que se creían a salvo. La cena de premios de ética y liderazgo se celebró en un hotel cerca del río. Todo de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hacía sentir importante solo con entrar. Isabel lo había planeado todo al minuto. Llegó temprano, con un portapapeles en la mano, sus tacones repiqueteando como un metrónomo. Abrazó a los donantes, se rió de bromas internas, besó mejillas. Su nombre estaba impreso en pancartas junto a palabras como integridad, transparencia, valores corporativos. Entré 10 minutos tarde, no porque estuviera nervioso, sino porque el momento importa. Llevaba una chaqueta oscura y botas limpias. Ni llamativo, ni desafiante, solo yo. Asentí al ballet, di las gracias a la anfitriona y me senté cerca de la parte de atrás, donde a Isabel siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario, parecía radiante, segura, intocable. Cuando comenzó su discurso, la sala se calmó.
En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo al micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes mantener los estándares éticos, incluso cuando es incómodo. Sentí una extraña calma, porque sabía lo que ya estaba en movimiento. 3 días antes, los paquetes se habían enviado a través de los canales adecuados, con marcas de tiempo y recibos, al comité de auditoría, al asesor legal externo, al enlace de la junta que Elena me había presentado discretamente. Nada filtrado, nada sensacionalista, solo hechos, reembolsos de gastos que no cuadraban, declaraciones de conflicto de intereses incompletas, correos electrónicos de RRHH. Que documentaban la presión sobre los cónyuges para firmar documentos de rutina, cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. Cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre con un traje gris susurrarle algo a una mujer en la mesa principal. Salió otro teléfono, luego otro. Isabel siguió hablando. Su voz vaciló ligeramente. Porque la dignidad en el lugar de trabajo no es solo un eslogan. Una mano se levantó cerca del frente. Isabel, dijo un miembro de la junta, poniéndose de pie. ¿Podemos hacer una pausa? La sala se movió. Las sillas crujieron. Alguien se aclaró la garganta. Isabel sonrió, tensa. Por supuesto. Él no se volvió a sentar. Hay algunas preguntas, dijo con cuidado, que deben abordarse antes de continuar. Sus ojos recorrieron la sala, buscando ayuda, control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido viajó, tela contra la silla, el raspado de las botas en la alfombra, las cabezas girándose. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Isabel se puso pálido. Esto es muy inapropiado, dijo, su voz repentinamente aguda. Este es mi esposo. Está confundido. Ahí estaba, esa palabra de nuevo. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a unos metros del escenario. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No levanté la voz. No lo necesitaba. Estoy informado. Un murmullo recorrió la multitud. El miembro de la junta asintió una vez. El señor Rivera ha proporcionado documentación, dijo. Documentación sustancial. Isabel se rió, un sonido quebradizo. Este es un asunto personal, una disputa matrimonial. No, dijo el miembro de la junta. Es un problema de cumplimiento. El proyector detrás de ella cobró vida. Encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas. Isabel se giró, sus ojos moviéndose rápidamente, sus labios separándose sin emitir sonido. Se aferró al atril como si pudiera sostenerla. Ustedes no entienden, dijo, con la voz quebrada. Esto se está sacando de contexto. Di un paso más. He estado en la parte de atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Isabel, dije. El silencio cayó con fuerza. Ella me miró entonces, no con ira, ni siquiera con miedo, sino con algo cercano a la incredulidad, como si hubiera construido todo su mundo sobre la suposición de que yo nunca me levantaría. Le tembló la mano. El vaso de agua en el atril se tambaleó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudar. El miembro de la junta agradeció a los asistentes por su paciencia y anunció una suspensión temporal pendiente de revisión. Los donantes evitaron el contacto visual. Algunos me miraron con algo parecido al respeto. Isabel fue escoltada fuera del escenario, sus tacones repiqueteando fuera de ritmo por primera vez que yo había oído. No la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala comenzó a zumbar de nuevo, esta vez con una energía diferente. ¿Preguntas? Reales. Cuando finalmente salí, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me paré junto al río y respiré. Elena se unió a mí un momento después. No me tocó. Lo hiciste, dijo. Lo hicimos bien, respondí. Ella asintió. Dentro, los dominós seguían cayendo, pero allí afuera, bajo las luces de la ciudad, sentí algo que no había sentido desde aquel verano del 95. Solidez. Me mudé la semana siguiente.
No con prisa, no en medio de la noche. Empaqué lo que era mío, herramientas, ropa, una caja de fotos antiguas, el casete del 95, y dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se viera curada sin mí. El abogado se encargó del resto. Gracias al rastro de papel, porque todo se había hecho en silencio y correctamente, el divorcio no se convirtió en un circo. Los cambios de beneficiarios fueron revertidos. Las cuentas de jubilación fueron corregidas. El poder notarial fue anulado. No fue un premio gordo. Fue justicia. Y después de años de que me dijeran que no entendía de números, la justicia se sintió como una victoria. Isabel perdió su trabajo antes de que terminara la investigación. Los directores de RRHH no sobreviven a las violaciones de ética, especialmente las públicas. Me enteré por el pueblo, porque en Rackford siempre te enteras, que estaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que le gustaba usar con otras personas. No me regodeé. No llamé. No la busqué. La venganza, aprendí, no es ruidosa cuando se hace bien. Es definitiva. Los días tranquilos fueron más difíciles. Había mañanas en las que me despertaba solo en un pequeño apartamento junto a Charles Street y sentía el peso de todo asentarse en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo más pequeño. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no me había dado cuenta. Pero luego había otros momentos, como la primera vez que revisé mis cuentas por mi cuenta y entendí cada línea. O la tarde que pasé por el viejo campo en Boy and vi un partido de secundaria desde las gradas, el sonido del bate seguía sonando igual. O el día que me encontré con Elena para tomar un café de nuevo. Sin gala, sin discursos, solo un lugar tranquilo cerca del centro con tazas desconchadas y pasteles malos. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora, no dónde habíamos estado. No fingimos tener 25 años otra vez. No apresuramos nada. A nuestra edad, no buscas fuegos artificiales. Buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, rock clásico deslizándose por los altavoces de su viejo todoterreno. A veces no hablábamos en absoluto. Eso era suficiente. Pensé mucho en la dignidad en esas semanas. Sobre lo fácil que es regalarla, un pequeño compromiso a la vez. Sobre cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A los 57, no estaba empezando de nuevo. Me estaba recuperando a mí mismo. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o discretamente apartado, tómate un momento para sentir esa emoción. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más historias sobre la fuerza silenciosa, las lecciones difíciles y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan toda su vida tratando de impresionar a una sala llena de gente. Otros finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente.